A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. No todas las obras de arte tienen un nacimiento fácil. En París, en 1913, se estaba estrenando un ballet llamado La Consagración de la Primavera. Era tan revolucionaria aquella música que cuando empezó la obra, muchos lanzaron aullidos y exigieron que se suspendiera. Mientras tanto, una dama encopetada le dio un bofetón a un caballero que rechiflaba aquel ballet. Entre el público había famosos músicos convocados por la obra. Por ejemplo, Camille Saint-Saëns y André Capoue gritaban que el compositor era un farsante. Mauricio Ravel gritaba desde otro extremo que el autor era un genio portentoso. El embajador de Austria reía a las carcajadas y un noble alemán lo llamaba estúpido blasfemo. Una princesa española decía que ella tenía 60 años y que nunca antes nadie le había tomado el pelo, mientras Debussy pedía a gritos que dejasen escuchar aquella música maravillosa. Esa obra que tanto barullo amaba era creación de un músico ruso radicado entonces en París, Igor Stravinsky. Y era una muestra más de que había llegado al mundo de la música para revolucionarla por siempre. Este músico, de familia de artistas y con muy tempranos estudios en el pentagrama, era Igor Stravinsky, uno de los grandes compositores del siglo XX. Y estaban haciendo un día como hoy, 17 de junio de 1781, cerca de San Petersburgo, para conmover al siglo XX con su nueva concepción de la música. Las principales noticias del día. Titulares. 1 millón de vasos de leche donará Asociación de Ganaderos para niños mayores de 2 años. Presidente Lasso suspende vía decreto la seguridad militar para hijos de exmandatarios. 3 plataformas digitales utiliza Lasso para su primer informe. Ecuador negocia compra de vacunas de Johnson & Johnson. En los parques metropolitanos de la capital se permite el 30% del aforo. Nuevo tratamiento reduce el riesgo de muerte en pacientes de COVID. El Tribunal Contencioso Electoral solicitó a Secretaría del Consejo la documentación original del proceso de remoción contra el alcalde Jorge Yunda. En tributación de hoy hablaremos de declaración semestral del impuesto a la renta de las microempresas. Segmento de opinión. Presidente Lasso con alta adhesión popular. En política internacional, cumbre en Ginebra. Los editoriales serán de José Hernández. Lasso recorta espacio a los violentos. Francisco Huerta, las democracias latinoamericanas. Martín Pallares, Coca-Codo, 3.200 millones tirados al agua. Hernán Pérez Luz, pocas cuadras abajo. Y Ramiro Rivera, ¿Maquiavelo fue maquiavélico? Noticias del día con Carla Sánchez. 1 millón de vasos de leche donará Asociación de Ganaderos para niños mayores de 2 años. La Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente AXO donará 1 millón de vasos de leche con la finalidad de alimentar a niños de más de 2 años de zonas vulnerables durante los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lasso. A través de un comunicado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES informó que el gobierno hizo un llamado a la empresa privada a apoyar la reactivación económica y social. Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. La tasa de niños menores de 2 años es del 27,2%, según la encuesta nacional de salud y nutrición en SANUD 2018. Esto significa casi 3 de cada 10 niños en comparación con el 24,8% que reflejó en SANUD en 2014. La población indígena es la más afectada, detalló el MIES, con una tasa de desnutrición crónica infantil de 38,83%, es decir, 4 de cada 10 niños. El DCI está presente en todos los quintiles económicos, aunque su prevalencia sea más alta en el quintil más pobre. Presidente Lasso suspende vía decreto la seguridad militar para hijos de exmandatarios.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, derogó el decreto ejecutivo 1369 del 3 de mayo de 2017, en el que se extendía el beneficio de seguridad de las Fuerzas Armadas a los hijos de expresidentes y exvicepresidentes de la República. Lo hizo en el marco de la política de austeridad que pregona desde su llegada a Carondelet. Así lo anunció su equipo de comunicación este pasado martes. Por ahora, el decreto ejecutivo no consta en la plataforma de la Presidencia de la República. Lasso aseguró que, de acuerdo con la ley, solo recibirán este beneficio el presidente y vicepresidente y sus esposas. 3 plataformas digitales utiliza Guillermo Lasso para su primer informe. Las plataformas digitales de Facebook, Instagram y TikTok fueron utilizadas por Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, para dar a conocer lo realizado durante los primeros 21 días frente del Estado ecuatoriano. No habrán cadenas nacionales, comunicaré mis actividades a través de las redes sociales para que de manera voluntaria los que quieran conocer el trabajo del presidente conozcan mis actividades, fue parte del mensaje del presidente Guillermo Lasso sobre cómo manejará la comunicación de su mandato. El pasado 4 de junio de 2021, la SECOM dio a conocer que ninguna de las instituciones del Ejecutivo usarán cadenas informativas de radio y televisión, esto como parte de la política de comunicación del actual gobierno. Las cadenas serán utilizadas en casos excepcionales y con autorización del presidente Guillermo Lasso. Ecuador negocia compra de vacunas Johnson & Johnson. La ministra ecuatoriana de Salud, Jimena Garzón, aseguró que el gobierno avanza en las negociaciones para adquirir vacunas de Johnson & Johnson y Sputnik contra el COVID-19. La funcionaria señaló las negociaciones para la adquisición de vacuna Johnson & Johnson están en proceso y hay que ver cuál es la disponibilidad que ellos tienen para mandarnos dosis y cuáles son los requerimientos que ellos necesitan. En los parques metropolitanos de la capital se permite el 30% del aforo. El horario de 6 a 17 horas de lunes a domingo, los 15 parques abren sus puertas al público, según informó el municipio de Quito. El aforo permitido es del 30% y es obligatorio el uso de la mascarilla. Dentro de ellos está restringido el acceso a las zonas de parrilla, gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley. De acuerdo con la información emitida por el organismo municipal, esto se debe a que estos espacios no permiten mantener el distanciamiento social. Los parques de la red son La Carolina, El Ejido, La Alameda, La Armenia, Cuscungo, Metropolitano Sur, Huancuiltagua, Chilimbulo, Equinoccial, Las Cuadras, El Chaquiñán, Carrollo, El Arbolito, Bicentenario y Chimbía. Nuevo tratamiento reduce el riesgo de muerte en pacientes de COVID. La nueva combinación de anticuerpos desarrollada por la farmacéutica Regeneron redujo de forma sustancial el riesgo de muerte en pacientes afectados con COVID-19 grave, según los hallazgos de un amplio ensayo clínico realizado en el Reino Unido. La prueba también detectó que ese tratamiento hacía decrecer al mismo tiempo las probabilidades de que enfermos de coronavirus en estado grave necesiten de un ventilador, así como la duración de su estancia hospitalaria. El ensayo de 9.785 personas afectadas con virus hospitalizadas reveló con la combinación de los anticuerpos denominados Casiriab y Indebiab, conocidos como Regencov, además de los cuidados médicos habituales, se redujo el riesgo mortal de una quinta parte entre los pacientes ingresados con coronavirus que no habían generado anticuerpos al virus por sí mismos. Los investigadores observaron asimismo que este fármaco no provocó ningún efecto en aquellos que sí habían generado anticuerpos. El Tribunal Contencioso Electoral TCE solicitó a Secretaría de Consejo la documentación original del proceso de remoción contra el alcalde Jorge Yunda. El Tribunal Contencioso Electoral TCE informó mediante notificación que los documentos enviados por la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito no estaban follados de manera coherente ni lógica en su secuencia y estructura. Sin la documentación debidamente entregada, el organismo no puede admitir a trámite, es decir, no se inician los 10 días que tiene para emitir un dictamen sobre el pedido de consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimientos en la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
norma. Por ello ordenó dicha secretaría que el plazo por 2 días a partir de su notificación se envíe la documentación del expediente original e íntegro y completo, debidamente foliado en forma secuencial y ordenado de manera cronológica, desde la fecha más antigua hasta la más reciente. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. El día de hoy vamos a hablar sobre la declaración semestral del impuesto a la renta de las microempresas. Es importante aclarar que mientras el régimen de las microempresas no haya sido eliminado o reformado a través de una reforma tributaria, se encuentra totalmente vigente. Es también importante considerar algunos puntos fundamentales, como por ejemplo la declaración del impuesto a la renta. Conforme a lo que establece el régimen impositivo de las microempresas, que se estableció en la reforma tributaria de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que reformó a la Ley de Régimen Tributario Interno, la declaración y pago del impuesto a la renta de las microempresas es de carácter semestral. Es importante considerar lo que se sucedió en el periodo fiscal 2020 y lo que vamos a tomar en consideración para el periodo fiscal 2021. En el periodo fiscal 2020 se declaró por una sola vez de manera acumulativa los 12 meses del año, es decir, de enero a diciembre. Sin embargo, el objetivo en materia del impuesto a la renta para el régimen de las microempresas es declararlo de manera semestral. En este ejercicio fiscal 2021, la declaración y pago del impuesto a la renta de las microempresas, mientras no haya sido reformado o eliminado el régimen, será de forma semestral. Este primer semestre, de enero a junio, tendrá que ser declarado en este mes de julio, en el formulario 125, conforme a todas las disposiciones establecidas en la ley, en el reglamento y las resoluciones respectivas para el pago del impuesto a la renta de las microempresas. Algunos puntos importantes y recomendaciones para que usted tome en cuenta. Primer punto, recuerde que el régimen impositivo de las microempresas cubre tanto a personas naturales como para sociedades. Quienes están sujetas a este régimen, aquellas personas naturales, sociedades o emprendedores cuyos ingresos sean hasta $300,000 y de 1 a 9 empleados, teniendo como factor principal el ingreso. Así lo establece el artículo 106 del Código Orgánico de la Producción COPSI en la parte reglamentaria. Es importante también considerar que la autoridad de control de manera de oficio va a colocarnos dentro de los respectivos catastros. Es importante que usted esté siempre mirando que usted se encuentre en el catastro respectivo como un microempresario para que usted pueda tomar en consideración sus obligaciones tanto en forma como en fondo bajo este régimen. Para la determinación de la base imponible que usted va a considerar para el cálculo y pago del impuesto a la renta de las microempresas, se tendrá que tomar en cuenta el ingreso bruto, es decir, los ingresos de fuente ecuatoriana que se encuentren grabados de impuesto a la renta, y es un valor equivalente al 2%. Se considera que usted puede deducirse de este ingreso los descuentos, las devoluciones que se encuentren soportados en comprobantes de venta válido,
como son las facturas de venta, que se encuentran estos descuentos y devoluciones en las mismas facturas de las ventas, así también como en las notas de crédito. También la normativa establece en el artículo 253.18 del reglamento de aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno que se podrán tomar en cuenta las consideraciones de los impuestos diferidos relacionados al ingreso. Sobre esta base imponible, usted tiene que calcular este 2% en este primer semestre. Me preguntaban si se puede compensar las retenciones en la fuente realizadas en este primer semestre a los microempresarios. Por supuesto que sí. Estas retenciones que nos han hecho los agentes de retención designados o los contribuyentes especiales, que son el 1,75. Recuerde por favor que a los microempresarios las retenciones que nos hacen tanto por la compra de bienes o de servicios, que es una retención única, es del 1,75. También es importante que recuerde que los microempresarios también tenemos el concepto de ingresos exentos. Si tenemos ingresos exentos relacionados con el régimen de microempresa, estos también son descontados para el cálculo de nuestra base imponible. ¿Qué son los ingresos exentos? Los que por ley no pagan impuesto a la renta. De tal manera, lo importante es que usted pueda definir correctamente este primer semestre su impuesto a la renta como microempresa de manera correcta, de manera justa, para determinar este 2%, compensándose lógicamente también las retenciones que usted haya sido sujeto y que se pague lo que corresponda. Vuelvo a aclarar, mientras el régimen no haya sido eliminado o reformado, se encuentra en plena vigencia, y en este primer semestre de enero a junio, la primera declaración semestral de impuesto a la renta se tiene que hacer en este mes de julio, conforme pues al 9º dígito de nuestro RUC, en el caso de ser contribuyentes normales, y en el caso de ser contribuyentes especiales en el día 9, como corresponde de acuerdo a las diferentes reformas que hemos tenido en nuestra aplicación para el pago y las fechas respectivas de nuestra obligación tributaria. De mi parte, ha sido todo el día de hoy. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, en su noticiero de Telesucesos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El presidente Lasso cuenta con la más alta aprobación popular en sus primeras semanas de gobierno. En las primeras semanas de su mandato, el presidente Guillermo Lasso Mendoza ha logrado una alta aprobación de un 71.4% de la población nacional, de acuerdo a un estudio realizado por la respetable firma Cedatos. Los ecuatorianos estamos optimistas con la apertura de caminos ciertos que nos conduzcan a conjurar la megacrisis económica, política, social, sanitaria y moral que afecta a nuestro país. El proceso de vacunación ha mejorado de una manera muy positiva, así como las gestiones del presidente de la República con miras a la adquisición de la mayor cantidad de vacunas posibles para inocular a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su administración. Guillermo Lasso se ha encargado de juntar los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública con la infraestructura del Consejo Nacional Electoral
para masificar de manera ordenada y segura el número de inmunizados. En materia legislativa, el presidente Lasso ha dado cumplimiento con otra de sus promesas electorales, al haber remitido a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación, dirigido a cerrar organismos de control y vigilancia creados por el Correato para amordazar la libertad de prensa y expresión. Uno de los primeros decretos ejecutivos suscritos por el presidente hace relación a un código de comportamiento ético gubernamental que apunta a evitar el nepotismo entre funcionarios de Estado, prohibiendo expresamente la contratación de familiares del presidente de la República, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios y altos personeros de empresas públicas, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Además, ese mismo código de ética se establece en ese código que los cónyuges del presidente y del vicepresidente no recibirán sueldo del erario nacional, destacándose además la prohibición expresa de culto a la personalidad, poniendo fin a la exhibición de fotografías del jefe del Estado en las oficinas públicas, embajadas y consulados. En este corto espacio de ejercicio de poder, el presidente Guillermo Lasso Mendoza ha desplegado una constante agenda de trabajo, destacándose su afán de mantener diálogos con la mayor cantidad de sectores sociales del Ecuador, ampliando su radio de comunicación con el uso diario de redes sociales, logrando una efectiva comunicación cercana y directa con la población. En las últimas elecciones, el Ecuador estuvo muy cerca del precipicio populista castrochavista, pero reaccionó a tiempo, eligiendo un presidente de la República a un ciudadano democrático, respetuoso de la ley, de los derechos humanos y de las libertades. Si el presidente Guillermo Lasso logra el objetivo ambicioso de inocular a 9 millones de ciudadanos en los 100 primeros días de su gobierno, el pueblo ecuatoriano lo apoyará con decisión y confianza en el desarrollo de programas sociales concretos que apunten al mejoramiento de las condiciones de vida de un pueblo bondadoso, honrado y trabajador, que exige con urgencia mejor educación, salud, trabajo, vivienda, crédito, apoyo al sector primario de economía, que es el sector agrícola, así como seguridad integral. La alta adhesión que consigue el presidente Lasso en las primeras semanas de gobierno constituye un claro mensaje que envía la población ecuatoriana a su mandatario, haciéndole saber que si continúa cumpliendo con su oferta programática presentada en la campaña electoral, va a cosechar un creciente respaldo popular que además evitará que caiga en chantajes provenientes de grupos políticos y pseudogremiales con largo recorrido en esas prácticas inescrupulosas. El importante respaldo que la población ecuatoriana ha dado al presidente Lasso le obliga a ser mucho más cuidadoso a la hora de seleccionar a sus colaboradores, que no pueden ser reciclados ni maquillados para esconder su participación y sus responsabilidades en el nefasto gobierno populista de la década robada. El pueblo ecuatoriano, junto con su presidente, tienen el deber de abrir espacios patrióticos de gobernabilidad, evitando tareas obstructivas provenientes de conocidos sectores parlamentarios vinculados con el Correato, quienes deben estar advertidos sobre la opción constitucional de la consulta popular o, en su momento, de la muerte cruzada, como mecanismos democráticos que eviten la mala política
que la mala política pretenda distraernos de la necesidad de todos juntos arrimar el hombro para lograr el éxito de un gobierno democrático que ha prometido al Ecuador una moderna operación de recuperación económica, política, moral, educativa, laboral y sanitaria, con especial atención a los ingentes problemas sociales. Global Hoy con Alan Cate. La próxima cumbre entre los presidentes Biden y Putin en Ginebra me genera una sensación de déjà vu. En los años 70 y 80 del siglo pasado, estos encuentros eran relativamente frecuentes, pues el poderío en ese momento de los dos estados en la arena geopolítica mundial así lo exigía. Eran los años de la Guerra Fría y de la locura armamentística nuclear que se volvió en realidad un equilibrio del terror, un equilibrio que se basaba en la certeza de la capacidad de cada lado de aniquilar a su oponente varias veces. El problema de que tal aniquilamiento probablemente habría arrastrado al resto del mundo en él, nunca pareció quitar el sueño a los líderes de ambos países en su momento. Desde esa perspectiva, el simple hecho de que se celebre la cumbre constituye desde ya un triunfo para el presidente Putin. Será la primera vez en muchos años en que Rusia pueda volver a sentarse en pie de igualdad relativa, si se quiere, con la primera potencia mundial. Para Rusia y para Putin, esta cumbre tiene una gran importancia y es un fin en sí misma, pues le devuelve a sus ojos un sentido muy significativo de su importancia internacional. El mundo de los 80s, sin embargo, mucho ha cambiado. La Unión Soviética quebró por sus contradicciones internas y por su incapacidad inherente al sistema económico socialista de generar bienestar y calidad de vida para sus ciudadanos. Esto determinó el colapso de la URSS y su desintegración con el surgimiento de una multiplicidad de estados sucesores hacia el occidente, Bielorrusia y los estados bálticos, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Armenia hacia el sur, y las repúblicas asiáticas al este. Esta desmembración del imperio soviético resultó traumática en extremo para Rusia, el núcleo duro de la expansión imperial que había tomado 5 siglos en ejecutarse. Buena parte de la imagen que Putin ha proyectado o ha buscado proyectar hacia el interior del país ha sido la de un líder capaz de restituir a Rusia a esa condición imperial como un objetivo de mediano y de largo plazo. Las realidades de 2021 resultan, sin embargo, amargas para Rusia. Su economía se halla en condiciones muy precarias y la calidad de vida de sus ciudadanos muy deteriorada. La enormidad de recursos naturales que la propia extensión del país le proporcionarían resultan ilusorias ante la ineficiencia y la rapacidad del modelo económico oligárquico que reemplazó, aparentemente al menos, a la jerarquía del Partido Comunista. La realidad fue que los mismos miembros de la llamada nomenclatura se apoderaron de los principales activos y negocios soviéticos y los convirtieron en suyos propios. Sin embargo, la posición de Rusia en el ranking económico global la ubica por debajo de Italia, por ejemplo. El único aspecto en el que Rusia, a semejanza de la extinta Unión Soviética, destaca es el militar al disponer, aunque sea maltrecho, del segundo arsenal nuclear del mundo. Sus capacidades económicas limitan seriamente la posibilidad de que, por falta de acuerdos con Estados Unidos, pueda embarcarse en una nueva carrera armamentista que ya una vez la quebró. Posiblemente este será uno de los temas más importantes a tratarse en la cumbre y es posible que dé lugar a algún tipo de acuerdo para detener el rearme. El retiro de Estados Unidos de varios acuerdos de control de armas durante la administración Trump ha sido detenido y revertido por Biden.
Esta es una buena señal y un mensaje. Tal vez se pueda lograr algunos acuerdos menores respecto de la liberación de algunos ciudadanos de uno y otro lado. Ojalá alguna declaración positiva respecto de la nueva esfera del conflicto internacional, los ciberataques que cada vez más frecuentemente demuestran la vulnerabilidad de los sistemas informáticos a la vez que la cada día mayor dependencia de los países en estos. No creo que se logre mayor cosa en el plano ético, el de los valores democráticos y el de los derechos humanos. Estos temas son vistos como asuntos internos por Rusia, que con una tradición histórica muy arraigada en la autocracia absoluta, no tiene escrúpulos en encarcelar, reprimir, censurar y, si lo ve necesario, asesinar a quienes considera como enemigos internos. La eliminación de la oposición ha sido sistemática y radical, y para las elecciones de septiembre prácticamente todos los partidos de oposición han sido eliminados del registro, considerados como grupos terroristas o agentes externos. Muy poco probable es que se llegue a alguna variación, en el corto plazo al menos, en las sanciones económicas y personales que se le han impuesto a Rusia, tanto por sus conductas internas con la oposición, que van desde la eliminación física hasta el encarcelamiento y descalificación, como por similares atentados fuera de Rusia. Es muy poco probable que en este ámbito haya un cambio al interior de Rusia. La misma circunstancia de que su presidente tenga sus orígenes en la antigua KGB establece una impronta muy difícil de alterar. La policía secreta es una tradición rusa y soviética de muy larga data que viene desde el último zar Romanov con su infame Okhrana, seguida por la checa de Lenin y por la KGB soviética hasta la FSB actual. La continuidad histórica resulta más que evidente. Es muy probable que la consecuencia visible más inmediata de la cumbre, si es que esta va bien, será la normalización de las relaciones diplomáticas con el retorno de los embajadores respectivos a Washington y a Moscú, y una disminución en la virulencia de la retórica muy agudizada en el último tiempo. También en este plano constructivo es posible que se alcancen acuerdos sobre la emergencia sanitaria mundial en la competencia por las vacunas contra el COVID-19. Pero tal como en la cumbre del G7, hay un actor que aún ausente estará muy presente en la mente de ambos líderes. Biden debe estar muy consciente de que cualquier presión excesiva a Rusia contribuirá para arrojarla en brazos del verdadero rival de los Estados Unidos en la lucha por la hegemonía económica, política, ideológica y militar, la República Popular China. Por su parte, Putin en forma alguna considerará conveniente que Rusia, esa Rusia imperial de la que se considera heredero y líder, se convierta de a poco en una especie de Estado vasallo, dependiente de las políticas, intereses y decisiones del creciente dragón chino. En 1973, cuando el presidente Nixon y su canciller Henry Kissinger propiciaron un vuelco decisivo en la geopolítica mundial al reconocer al gobierno comunista chino y a la propia China comunista, embarcada en esos momentos en una tensión muy marcada en sus relaciones con la Unión Soviética, utilizaron la diplomacia para poner un cuchillo en el cuello de la Unión Soviética al obligarla a mirar nuevamente al este, hacia el histórico enemigo. Es muy posible que este tercer actor sea, en el telón de fondo, uno muy a tomarse en cuenta por ambas partes de cara a sus futuras relaciones. Muchas gracias. Editorial. Lasso recorta espacio a los violentos. Los anti dicen estar movilizados contra el gobierno de Guillermo Lasso, anticolonial, antiimperialista, antiextractivista, antipatriarcal, y dicen estar movilizados con más razones tras el discurso pronunciado este 11 de junio por el presidente durante la ceremonia de cambio de mando en Parcayacú.
¿Qué dijo el presidente? Que en octubre de 2019 el país estuvo paralizado durante 11 días, que hubo vías bloqueadas, ataque a instalaciones petroleras, paralización de servicios, destrucción de bienes públicos como consecuencia de actos vandálicos, agresión a personas, en definitiva, lo que el país vivió en una producción nunca antes vista en manifestaciones callejeras de violencia irracional. Y que en su gobierno no habrá tolerancia para grupos que actúen fuera del marco institucional y pretendan con anarquía desestabilizar el país. Los anti debieron esperar para aplaudir el discurso que el presidente diga, como Leonidas Issa, que para progresar se requiere quemar y destruir lo poco que tiene el país. La historia, para el dirigente indígena, está del lado de aquellos que promueven y usan la violencia. El presidente volvió a hablar de un tema que luce difuso y reprimido en el sentido freudiano clásico, en la conciencia nacional. Octubre de 2019. Es una realidad que está en modo espera. No ha actuado la justicia, o si se quiere, su ritmo es de una lentitud sorprendente. La verdad sobre estos acontecimientos ha sido manipulada por el impresentable defensor del pueblo, Freddy Carrión. No se sabe qué lecciones han sacado la policía y las Fuerzas Armadas. En cuanto a la política, hay por ahora dos conclusiones que, por supuesto, no resumen todo el espectro, que son irreconciliables además. Una, de Leonidas Issa, que ve octubre de 2019 como un hito que, en lo personal, quisiera repetir. Y la que acaba de expresar el presidente Lasso: no permitirá que aquello se reitere. Issa, que andaba embalado, ha tenido que levantar el pie del acelerador. Por lo pronto, su atención está puesta sobre su elección a la presidencia de la CONAIE. Sus llamados a la movilización y al paro, que centró en Cotopaxi, aunque no excluyó que se ampliaría a otras provincias, fueron revisados a la baja. Él no cuenta con las condiciones que hubo en el gobierno de Lenín Moreno. Tiene por lo menos 6 factores en contra. Número 1. Su tesis sobre los precios de los combustibles ha dejado de ser una religión y el presidente ha dicho que no revisará el sistema de bandas. Número 2. Los transportistas, que fueron en los hechos aliados suyos, están en francas y auspiciosas conversaciones si se juzga por sus declaraciones con el gobierno. Número 3. Lasso ha puesto particular atención a las comunidades indígenas y esa actitud no va a cambiar. Número 4. La presidencia de la Asamblea está ahora en manos de Guadalupe Llori y su grupo parlamentario Pachacutic, que está decidido a traducir su acción política en mejoras para sus comunidades. Esto luce efectivo a las antípodas de la acción destructiva de octubre de 2019, que suministra material para los teóricos mariateguistas, pero no significó un progreso alguno para los indígenas. Número 5. El repudio que despertó en la población capitalina la asonada dirigida por él y Jaime Vargas, que se mantiene. Quito no quiere volver a vivir la pesadilla de octubre de 2019. Número 6 y última, las cuentas que tiene pendientes Issa con la justicia le pasarán factura, pronto o tarde, pero le llegará. El presidente Lasso, en cambio, fijó una posición. No se sabe qué harán los militares para prevenir y contribuir a disuadir razonablemente otro ataque contra Quito y otras ciudades. El hecho cierto es que, aunque no encararon la situación y el trabajo de contención lo hizo sobre todo la policía, los militares parecen decididos por ahora a no permitir que sus miembros sean nuevamente vejados, secuestrados o atacados. No obstante, el presidente ha puesto el acento en la política, no en la fuerza. En ese sentido, retomó durante estos 20 días de gobiernos la iniciativa política. Ha visitado y lanzado programas en las comunidades indígenas. Así, ha recortado la hierba bajo los pies de Issa y sus coidearios, que creen como Marx que la violencia es la partera de la historia. Por fortuna para el país, los dirigentes de Pachacutic, especialmente en la Asamblea, acompañan por ahora esa vía que pone al país al abrigo de rupturas que podrían ser inconmensurables. Lasso ha ganado y el país con él espacio a los violentos.
José Hernández, 4 Pelagatos. Las democracias latinoamericanas. Si hay un nombre con solera en el vocabulario político latinoamericano, este es democracia. Lamentablemente, el paso del tiempo, la tradición que da por hecho ciertos entendimientos, lo ha venido desvirtuando, desnaturalizando. Pareciera que está haciendo falta llegar a un nuevo acuerdo conceptual respecto a qué entendemos, qué nos significa ahora la bendita palabra. En una misma organización política se puede hacer el experimento. Se solicita a 10 miembros que escriban en un papel cómo entienden el concepto democracia y las respuestas resultarán sorprendentes. Queda claro, si es evidente que nos falta cultura política. Ello incluye una gran falta, más lamentable todavía, de cultura democrática. Por ello ocurre lo que está sucediendo en Colombia, por ejemplo. Se evidencian al mismo tiempo la legítima protesta social y el más desenfrenado vandalismo, y con seguridad todos los ciudadanos participantes, salvo los que cumplen consignas específicas, dirán que están participando en una actividad democrática. Lo tristemente llamativo es que a nombre de la democracia se esté liquidando a una de las más sólidas de la región, al menos en su imagen externa, que si se mira despacio la magnitud de la desigualdad fácilmente observable, no autoriza a designar como democracia al régimen que impere en la patria de Santander y, por supuesto, en ninguna de nuestras respectivas patrias. Así son las cosas. Ortega se puede dar el lujo de llamar democracia a su satrapía, mientras elimina candidaturas que pueden arrebatarle el mando en su sufrida Nicaragua, que evidencia que en vano es el sacrificio de Joaquín Chamorro. Por supuesto, más allá de las disquisiciones semánticas, es que cabe exponerse a construir democracia, partiendo de la conformación de la ciudadanía, haciendo que los actuales habitantes con cédula se conviertan en ciudadanos, seres con plena conciencia de sus deberes y sus derechos, aunque no hayan leído ni a Platón ni a Aristóteles, ni a Bobbio ni a Rewans. Las democracias latinoamericanas necesitan recuperar de demos, pero de dignidad. Lo actual es caricatura. Francisco Huerta, El Expreso. Coca-Codo, 3.200 millones tirados al agua. Se suponía que la Coca-Codo Sinclair iba a convertirse en el hito histórico por el cual la Revolución Ciudadana y su eterno líder serían recordados por los ecuatorianos por los siglos de los siglos. Amén. No le faltaba atributos. Marcaría el fin de la escasez eléctrica que se asociaba con la perversa partidocracia y el cruel neoliberalismo. Estaría ahí cual ferrocarril de Alfaro para marcar el cambio de una era oscura a otra luminosa, y sería el monumento con el cual las futuras generaciones honrarían el momento en el que el país se libró de las garras del imperialismo yanqui. Nada de eso va a pasar. La Coca-Codo se convertirá más bien en el peor de los lastres de la Revolución Ciudadana y en un ejemplo de lo que nunca se debe hacer desde el Estado. La obra, en realidad, costó más de lo que debía porque sus gestores fueron corruptos. No funciona bien y para colmo es muy probable que su vida útil acabe al menos 50 años antes de lo que se suponía porque se construyó sin estudio de riesgo y con materiales de mala calidad. Se evidencia en las 7.648 fisuras que tiene. Por lo pronto, se ha paralizado a 4 de sus 8 fases para tratar de ver cómo se puede subsanar los gravísimos problemas de construcción en sus distribuidores y se ha tenido que invertir sin éxito hasta ahora cerca de $100 millones en obras que pretenden detener la erosión regresiva del Alto Coca que avanza inexorablemente. El gobierno de Lasso anunció que no recibirá la obra sin que antes la constructora solucione los problemas. Así resulta que la más importante y emblemática obra de la década ganada es para el país un problema de inmensas proporciones. Más de 3.200 millones de dólares arrojados literalmente al agua porque además no hay seguros que cubran lo que está ocurriendo. El proyecto falló por estas causas entre otras. 1. No debió construirse ahí. La Coca-Codo se ubica en una de las zonas geológicamente más peligrosas e inestables del país, en las faldas del volcán Reventador. A pesar de ello, los cuadros de la Revolución Ciudadana no hicieron estudio de riesgos geológicos ni de impacto ambiental.
El resultado: hay un proceso de erosión en el río que pudo ser prevista y que muy probablemente en un año estará destruyendo sus instalaciones. Según el geólogo Luis Torres, miembro de la Junta Consultiva que estudia el fenómeno erosivo de la cuenca, que conversó con 4 pelagatos, lo mínimo que tenía que hacerse antes de construir la presa es un estudio sobre el comportamiento de la cascada de San Rafael, cuyo colapso disparó la erosión. Ese estudio, sostiene, hubiera indicado si se justificaba hacer la presa en ese lugar o no. 2. Omisión deliberada y culposa. El expresidente Rafael Correa ordenó de forma consciente y deliberada seguir con el proyecto a pesar de que no había estudios, y los que había concernían la factibilidad hídrica de un proyecto muchísimo más pequeño, de 859 megavatios de potencia y no el de 1500 megavatios como finalmente se hizo. Correa desechó el ofrecimiento hecho por el BID de entregar un crédito no reembolsable para dichos estudios porque eso iba a demorar el arranque de las obras. En un informe del New York Times sobre el tema se cita una declaración de Luis Cepeda, ex gerente de la presa, quien admitió que un nuevo estudio habría tomado varios años y no querían retrasarlo. 3. La mala calidad de la obra. Los problemas no solo se producen por fenómenos naturales. La hidroeléctrica está mal hecha, pues se han detectado 7.648 fisuras en la maquinaria, según un informe hecho por una empresa alemana recogido por la Contraloría, debidas al uso de acero de calidad inferior y soldadura inadecuada por parte de la constructora Sinohydro. Según el asambleísta Fernando Villavicencio, que ahora preside la Comisión de Fiscalización, estos problemas son tan graves que requieren que se reemplace los 8 distribuidores que son los que generan la energía por la presión del agua. La reposición de esos equipos, según Villavicencio, costaría 1.010 millones de dólares. 4. La corrupción galopante. La Coca-Cola se ha convertido en un ejemplo de que la corrupción puede costar al país económicamente y cómo amenaza su desarrollo. El 30% de la energía eléctrica que provee esta obra podría desaparecer en poco tiempo, ya que en la construcción de la obra más pesaron las decisiones enfocadas en las comisiones que en su idoneidad. Fernando Villavicencio ha iniciado en la Asamblea una investigación que por primera vez podría poner en el mismo proceso a los 2 expresidentes, Rafael Correa y Lenín Moreno. Se ha comprobado, según él, que Sinohydro pagó a la empresa Recorsa S.A., de propiedad del lobista Conto Patiño Martínez, 18.3 millones de dólares. Hubo igualmente una transferencia de 19 millones de la empresa panameña INA Investment Corp, relacionada con María Auxiliadora Patiño y Javier Macías, hija y yerno de Conto Patiño Martínez. Ellos compraron los muebles entregados en la casa de Moreno en Ginebra. Según Villavicencio, Moreno fue quien destrabó en un viaje a China las negociaciones que en 2010 se habían complicado. La investigación que se ha iniciado en la Comisión de Fiscalización tiene 5 líneas: la falta de estudios para la construcción, el aumento del costo de la obra, la participación de Lenín Moreno, la imposibilidad de que Ecuador pueda recibir en estas condiciones la infraestructura y las amenazas de la erosión regresiva. Este es un editorial escrito por Martín Payares en el portal digital 4 Pelagatos. Pocas cuadras abajo. Hace pocos días el ministro del Trabajo dejó sin efecto una extraña resolución dictada por su antecesor poco antes de terminar el mandato del pasado gobierno, resolución que sirvió de pretexto para remover de su cargo a uno de los miembros del Consejo de la Judicatura. Como las cosas se deshacen como se hacen, desaparecida la razón que se invocó para su remoción, dicho funcionario deberá regresar a sus funciones sin más trámite. El asunto pareciera no tener mucha importancia, pero sí la tiene. Lo que se acaba de desactivar es un operativo bien calculado y silencioso para ir abriendo primero un banquete y luego un túnel que iba a facilitarlas a las mafias irse comiendo por pedazos al sistema judicial hasta llegar al presidente de la Corte Nacional y la ministra fiscal.
Si había sido tan sencillo sacarse de encima a un miembro del Consejo de la Judicatura gracias a una simple resolución administrativa y violando la sentencia que la actual Corte Constitucional expidió en su momento, confirmando la legitimidad de los nombramientos derivados del antiguo Consejo de Participación Transitorio dirigido por el fallecido doctor Julio C. Trujillo, ya podemos imaginarnos qué se iba a venir luego. Pero así como decía el famoso abogado F. Libail, que la defensa nunca descansa, the defense never rests. Así también puede decirse que las mafias sedientas de controlar al sistema judicial no descansan ni van a descansar en su objetivo. En efecto, volverán a intentarlo una y otra vez. Habrá que ver, por ejemplo, si el actual Consejo de Participación Ciudadana se va a prestar al juego de las mafias. Pero todos los intentos que le hagan para acorralar al gobierno a través de los diferentes órganos existentes y para deslegitimar el trabajo de la Fiscalía no son los únicos abismos que le esperan. En cierta forma son simplemente escollos coyunturales que pondrían a prueba su habilidad del corto plazo para ir taponando los agujeros que le irán perforando aquí y allá. En realidad lo grave es lo que aguarda. Unas cuantas cuadras más abajo lo están esperando no solo los caudillos desengañados que se quedaron con los churos hechos, sino que junto a ellos están las llamadas organizaciones sociales especializadas en provocar levantamientos espontáneos y todo ese popurrí de ordeñadores del Estado, esos sindicalistas propietarios, mafias, narcotraficantes, izquierdistas, derechistas, hasta los hijos de Puebla y Maduro, y todos los que hoy le juran amor eterno, allí están esperándolo, para esperar las dichosas marchas, esas mesas de diálogo. Le acordarán que la Corte y la Constitución de Montecristi es en realidad un plan de gobierno copiado de Venezuela por una banda de delincuentes y dictadores, hasta terminar un día rodeado por un ejército de hambrientos de poder y venganzas contra los cuales no habrá mayoría que funcione. Las naves se habrán así quemado. El encuentro de las pandillas que le esperan unas pocas cuadras más adelante. El gobierno debe ir preparándose desde ahora para enfrentarlas. Debe recordar que su único aliado será la ciudadanía. A la apuesta que toda esa jauría salvaje está haciendo para que fracase. Los ecuatorianos no podemos ciertamente quedarnos al margen, como simples testigos de cómo esa gente pretende regresar al poder de pocos años. Hernán Pérez Luz, El Universo. ¿Maquiavelo fue maquiavélico? Usted que se dispone a escuchar este artículo estará quizá convencido de que Nicolás Maquiavelo fue en verdad maquiavélico, puesto que se dice que dijo el fin justifica los medios, expresión que revelaría una mezcla de hipocresía y perversidad, manipulación y astucia, doblez y falsedad, la esencia del desenfreno. Se le inculpa además haber promovido el divorcio de la política con la ética, que escribía para complacer y deleitar a los Médicis, etcétera, etcétera. Maquiavelo en la historia ha sido estigmatizado como un teórico de la maldad, marcado por un tinte negativo y una indudable connotación peyorativa. Una mala fama que lo ha condenado al desprecio, pero no hay duda de que el vilipendiado e incomprendido Maquiavelo fue mal leído, mal entendido y mal interpretado. Su pensamiento, como el de otros personajes, hay que examinarlo tomando en cuenta y respetando la distancia de su tiempo y de su vida. De sus textos ya clásicos se destacan El Príncipe, Del arte de la guerra y discursos sobre la primera década de Tito Livio, y en ninguno de ellos aparece la afirmación de que el fin justifica los medios. Tampoco menciona ni teoriza sobre la razón de Estado, en el sentido desmedido de tal expresión. Entre los estudiosos de la sociología y la política, Maquiavelo, nacido en Florencia y muerto en Florencia, en 1649 su nacimiento, 1527 su muerte, es reconocido como el precursor de las ciencias del Estado, a pesar de que le tocó vivir en la época medieval, con la preeminencia de reinos y reinados, de monarcas y súbditos, del derecho divino que explicaba el poder omnipotente como representación venida de Dios. Nicolás Maquiavelo provoca la ruptura entre el teocentrismo y la secularización de la política, el tránsito de la idea religiosa hacia la razón.
En el umbral del Renacimiento se dejará atrás la oscuridad medieval al romper envejecidas cadenas del dogma religioso. Ruptura histórica de la que emergen nuevas ideas de la libertad y la emancipación del pensamiento. Por algo se dice que Maquiavelo es el padre de la ciencia política y protagonista, en primera línea, de la mutación radical de la historia y de la cultura. Numerosos libros se han difundido sobre Maquiavelo, unos de reprobación y otros de reconocimiento a sus aportes. De los últimos, quiero mencionar una apasionante biografía, La sonrisa de Maquiavelo, editorial Tusquets 2000, y La elección del príncipe, editorial Paidós 2014, escritos por el politólogo y profesor de ciencias políticas de la Universidad de Princeton, Mauricio Biroli. Textos que deben ser leídos para comprender la condición humana de Maquiavelo, protector de las ideas republicanas, bromista, amigo, enamoradizo, leal a sus principios, a la participación de los ciudadanos y a las virtudes cívicas, quien peregrinó entre la pasión por la literatura y la política. El vapuleado Nicolás Maquiavelo, a pesar de haber desempeñado relevantes funciones y manejado enormes sumas de dinero en el gobierno de Florencia, fue honrado y al final de su vida se dedicó a cortar árboles y vender leña para subsistir. Era un hombre de una honestidad impecable y la prueba de su honestidad era su pobreza, afirma Biroli. Ramiro Rivera, El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.